Hola, buenos días. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal el descanso largo? Buenos días. Buenos días. Muchachas, muchachos, antes de comenzar, el lunes, domingo, les dejé unos videos que hicimos con otros profesores de los paralelos para que tuvieran ejercicios, digamos, por la clase del lunes que fue feriado y que no se pudo hacer. Entonces les dejamos la solución de unos ejercicios. Hay ejercicios de ruteo, y hay dos ejercicios nuevos, por decirlo así, realizados. Les agregué otro ayer de otro profesor, ejercicios realizados por los profesores. En la lista lo que hice fue aprovechar, como les había dicho, que la semana pasada había hecho unos ejercicios con ustedes y otro ejercicio con el otro paralelo. Lo que hice fue extraer de las clases, de los videos de las clases, traje explícitamente la solución de los ejercicios, ¿ya? Entonces, si tienen la solución que hicimos juntos y la solución que hicimos con el otro paralelo, así les quedan más ejercicios. Y uno de los ejercicios que hicimos que no alcanzó en una clase, lo que hice fue, van a ver que el video básicamente son las dos partes unidas para que tuvieran en un único video toda la solución de ese ejercicio. Es importante que vean esos ejercicios, que entiendan bien esos ejercicios, porque son, si se fijan, hay uno que lo hizo el coordinador que dijo certamen tipo 2021 y es más o menos muy parecido a los ejercicios que habíamos hecho en clase, ¿ya? Entonces, es bueno que entiendan esos ejercicios para eh, el viernes, que es el certamen. El viernes también es la entrega de la tarea, ¿sí? Entonces, recuerden tratar de no dejarlo para último momento porque se les puede unir ahí con la entrega de la tarea y podría generar un gran estrés si la entrega de la tarea y el certamen todo en el mismo día, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a resolver otro ejercicio que es un ejercicio que salió en el curso pasado, un certamen del curso pasado, que yo le hice algunas modificaciones quizás para agregarle ahora un poquito más de complejidad, porque también ese certamen como tal no contemplaba ciclos en ese momento, entonces, eh, para agregar algo de ciclo en ese ejercicio. ¿Alguna duda que tengan con respecto a la tarea, con algún ejercicio que estén haciendo y tengan dudas que quieran ver antes de comenzar? ¿Cómo van con la tarea? A mí todavía me cuesta empezarla, profe. Como que hice la macro, pero en la otra parte como que todavía no me enfoco Ya. bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la primera parte, grabar una macro con las características que les dice. Luego de grabar esa macro, deben modificar esa macro. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para modificar? Pues lo que tienen que hacer es copiar, pedirle al usuario la cantidad de estudiantes que quieren copiar. Y en función de eso, decir, bueno, si son 5, yo voy a copiar de la otra hoja para, vamos a compartir una pantalla. Este ejercicio que vamos a hacer ya está en aula, en la semana 11. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Vamos a suponer que esta es la original y me dicen, de aquí yo quiero copiar 2 estudiantes. Entonces, antes que nada, deben saber cómo grabar, cómo copiar eso. Existen muchas formas, muchas soluciones para ese ejercicio. Habíamos visto en la primera clase de macro que nosotros básicamente en una hoja entrábamos valores y esos valores los copiábamos en la otra hoja. Pues aquí ustedes pueden hacer lo mismo, pueden copiar, pueden grabar una macro copiando lo que ustedes tienen por acá. Ustedes, yo digo, voy a copiar una macro, voy a grabar una macro, voy a grabar una macro y ¿qué le voy a decir? Bueno, en mi macro yo quiero, primero vamos a copiar acá, control C, y yo quiero pegarlo por acá. ¿Ya? Yo voy a detener mi macro, de momento no tengo que hacer nada más, lo único que quería era copiar eso. Y si ahora yo borro
y como yo borro, yo puedo hacer una macro. Miren, vamos a grabar una macro para limpiar. Vamos a ponerle limpiar para tenerlo. Que yo me paro aquí en la primera celda, control E, me selecciona todo, digo delete para eliminar. Y como borro, digamos que todo el formato, yo puedo venir aquí a inicio, venir acá y decir sin borde, y en caso de que tuviera algo en negrita, nosotros podemos marcar ahí y desmarcar, y se nos va a desmarcar lo que tuviera en negrita. Y aquí yo detengo mi macro. Entonces miren, ahora yo quiero ejecutar la macro 1, que fue la primera que yo creé. Damos a ejecutar y me copió. Entonces y ahí nosotros tenemos la macro de copiar. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Venir a Visual Studio, disculpen, a Visual Studio, a Visual Basic, y aquí yo tengo, miren, la macro de copiar. ¿Ya? Yo copié. ¿Qué es lo que hizo? En este caso, el copiar, miren aquí donde tengo el rango. Yo tengo que manipular esos rangos. ¿Ya? Yo le tengo que pedirle al usuario una variable de, no sé, cantidad, as integer, y esa cantidad yo se la pedimos al usuario. ¿Ya? Ustedes saben cómo pedirle al usuario. Yo voy a decir que esa cantidad va a ser 3. Ahora lo voy a dejar fijo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Pues yo necesito este intervalo, miren, este rango de acá, es lo que yo necesito manipular. Quito acá, agrego la variable, que yo necesito ahora manipularlo con esa variable, y digo cantidad. ¿Ah? Vamos a este ejercicio, vamos a venir acá. Este ejercicio lo hice así en XLS para que vean que siempre debemos guardarlo en XML. Venimos, guardar como, y libro de Excel habilitado para Mac. ¿Ya? Aquí tenemos, vamos a ponerle igual solución para saber que tenemos la solución. Y guardamos. Ahora vamos a nuestro Visual Basic. Acá vamos a ver qué es el otro detalle acá. Fíjense, yo estoy haciendo alusión a la página, a la hoja pedido, y voy a copiar en la hoja 1, ¿ya? Para que sepan qué es lo que estoy haciendo aquí, seleccionando de la hoja pedido este rango. Después voy a copiar ese rango y lo voy a pegar en donde a partir de la B3, ¿ya? Ahí estoy copiando a partir de la B3. Vamos a guardar. Vamos a limpiar antes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si ya tenemos la macro de limpiar, decimos, llamamos a la macro limpiar, y siempre se borra lo que está antes y lo vuelve a crear. Y macro 1, ¿ven? Y ahora me copió 2 elementos, un elemento. ¿Por qué? ¿Qué valor yo le puse? Vamos a ver, yo le puse 3. ¿Pero qué significa ese 3? Él va a copiar desde la B4 hasta la D3. Me va a copiar uno solo. Si yo quiero que realmente me copie 3, si yo quiero que me copie más, ¿qué yo debería hacer? Ya sabemos que cantidad es igual a 3, pero sabemos que esto comienza en la... no es acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos? Que va a copiar desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Entonces nosotros ¿qué queremos? Sabemos que va a comenzar en la 3 y queremos sumarle a ese 3, tenemos que sumarle que estas 3 posiciones de acá. Entonces venimos, decimos cantidad, vamos a suponer que cantidad aquí es fijo, pero ustedes se lo tienen que pedir al usuario, decimos cantidad más 3, déjame decir exactamente más 3. Vamos a copiar de nuevo, vamos a resolver nuevamente y vamos a probar. Y en este caso me copió los 3 elementos que yo necesitaba. ¿Ven? De ahí tienen la segunda parte hecha. Claro, el código que ustedes tienen es mucho más largo, tienen que saber exactamente, pero básicamente lo que tienen que hacer es modificar. ¿Qué sucede? En ese ejercicio les piden ciclo. Pero si ustedes se fijan, eso es una forma bastante sencilla de hacerlo. Si utilizan ciclos desde cero, se les complica más, pero también la pueden hacer. En el cual básicamente es, si yo quiero, es como copiar una única fila,
Yo copio una única fila y eso lo pongo dentro de un ciclo y voy aumentando la fila. Y también, también va a funcionar. Ahora, yo necesito ponerle una enumeración acá. Esa enumeración, muchachas, muchachos, eso lo pueden hacer con un ciclo. ¿Con qué ciclo? Con el que vimos en la clase 10, en la clase, muy bien, Cristóbal, en la clase, no recuerdo el número de la clase, pero es la clase en la que vimos Es la las clase macros. 19, creo. Ya. No exactamente, es en el video cuando vimos macros, cuando vimos, porque la clase 19 fue la semana pasada. Entonces, esa en la que yo quiero que vean es, les digo al tiro, ya, les digo al tiro qué clase fue, que dice cómo hacer, cómo se pueden hacer esa enumeración, no sé, siempre me sale, y acá igual se las agregué en la lista esa reproducción con todos los ejercicios, es el ejercicio, es en la clase 18, creo que, vamos a ver si es esta. No, sí, es esta. La clase 18, ¿sí? Que es donde vamos a modificar una macro grabada y la vamos a modificar y vamos a ir creando números. Esa clase les ve cómo tiene y crea la numeración ahí. Ya ustedes utilizan, y ahí ustedes utilizan ciclos para generar esos números. Y ahí terminan, digamos que toda esta parte 1 y parte 2. Pueden hacer lo que pueden hacer, ustedes también pueden, dentro de un ciclo, el copy, yo quiero copiar una única celda, por ejemplo, yo puedo haber grabado, yo voy a grabar una macro en la que voy a copiar una única cosa, voy a copiar una única cosa, voy a pegar acá, por ejemplo, detengo la macro y miren acá, acá yo copié un rango también, pero es un rango al final de 4 columnas, pero es una única fila. Y todo esto que yo tengo acá, yo lo puedo poner dentro de un ciclo. Yo acá yo todo esto lo puedo poner dentro de un ciclo, no sé, cells, fila, coma, puedo decirle 2. No, no necesito acá, sino que digo, necesitamos, ¿cuánto vamos a necesitar? Ya sabemos que vamos a decir lo que sea menor que la cantidad, entonces un contador menor que la cantidad de estudiantes. ¿Ya? Y aquí tengo otro tipo de ciclo, no se los voy a hacer completo. ¿Ya? Y algo así, entonces, ahora este contador, que tiene que ir aumentando, este contador, que no cree la variable porque lo estoy haciendo corto, este contador es igual a contador más 1. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ahora el rango mío va a variar. ¿Ya? Yo tengo que ir aumentando, porque primero va a ser de la B4 a la D4, pero luego va a ser de la B, primero va a ser de la B4 a la D4, después va a ser de la B5 a la D5. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Estos números ya no pueden ser fijos. Ahora yo tengo que manipularlos. ¿Con quién? Con variables, ¿ya? ¿A quién? A este contador, que me va a ir contando básicamente me va a ir contando las filas que yo voy a ir haciendo, ¿sí? Algo así, no está textual, ¿ya? Solo es algunas ideas de lo que tienen que hacer, ¿sí? No tengo la variable ahora definida, entonces me está dando ahí error. Pero para que tengan una idea de lo que tienen, más o menos lo que tienen que hacer, lo pueden poner así dentro de un ciclo y lo van ejecutando. Hay muchas formas, ¿ya? Solo que tienen que usar el ciclo también en alguna parte de su solución. Ahora, la parte 4, la parte 3 y final,
esos ejercicios, ¿cuáles son los ejercicios que ustedes pueden ver para guiarse, para hacer en esa parte? Pues los ejercicios que hicimos la semana pasada. En la semana pasada vimos el de las calorías, vimos el de la proyección, vimos el de, voy haciendo memoria, al final son 4 ejercicios, el de las calorías, el de la proyección, el de, bueno, ahí están los 4 videos, ya lo tienen en resumidos en su Excel ahí. Es muy parecido a esos ejercicios lo que necesitan hacer para resolver esa parte de la tarea, ¿ya? Y también vamos a ver ejemplos de hoy que les facilita esa parte de la tarea. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Nos está diciendo que aquí tenemos un catálogo de productos que está por acá. Tenemos un catálogo de productos y en cada uno de las hojas vamos a tener diferentes tipos de pedidos, ¿sí? Vamos a tener diferentes pedidos que hay que manipular. ¿Qué me está diciendo el ejercicio 1? Está diciendo grabe una macro que procese un pedido. ¿Qué significa que procese un pedido? Que nosotros tenemos que agregar el precio de ese producto. Tenemos acá, miren, tenemos la cantidad, pero no tenemos el precio. Ahora nosotros tenemos que agregarle el precio de ese producto. Nos está diciendo agregar una columna precio que quede con el mismo formato. Y luego, haciendo uso de algunas de las funciones que ya usted conoce, nos vamos a la parte inicial que vimos de Excel. ¿Qué necesitamos hacer? Agregarle el precio del producto. Y nos queda algo como está aquí. Entonces esa pregunta 2, digamos que tiene 2 partes. Vamos a grabar primero la macro. Vamos a pedido 1, vamos a grabar la macro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber en el momento de grabar una macro? Muchachas, muchachos, mi sugerencia no es grabar por grabar y hacerlo en desorden. ¿Por qué? Porque después necesitamos manipular ese código, necesitamos modificar ese código y no vamos a entender las cosas. Entonces, si nosotros recordamos el orden en que nosotros hicimos las cosas, les va a ser más fácil en el momento de cambiar ese código. ¿Sí? Entonces, grabamos una macro, damos acá a grabar, vamos a macro de formato, ¿no? Bueno, nos pusieron qué nombre, le ponemos el que nosotros queremos, damos a aceptar, y ahora que yo necesito poner acá, debía poner precio, ¿ya? Es lo primero que yo voy a hacer, ahí me tomo el precio igual, vamos a decir, vamos a ponerlo en negrita por si acaso. Ahora que yo quiero, yo voy a querer que ahora me haga el formato de la tabla. Entonces yo lo selecciono y le digo clic derecho, o puedo venir acá y le digo todos los bordes. ¿Y qué es lo último que yo voy a grabar? Lo último que yo voy a grabar, vamos que no le di el formato todo, vamos a todos los bordes. ¿Y qué es lo último que yo voy a grabar? Pues yo voy a grabar ahora cómo obtengo ese precio. ¿Se recuerdan qué función me serviría ahora aquí para yo buscar el precio de cada producto? ¿Recuerdan qué función de las que vimos antes en Excel me permite a mí buscar el precio de cada producto? Muy bien. Entonces, acá yo voy a usar, en este caso voy a usar el buscar B. Buscar B, ¿qué es lo que yo voy a buscar? El valor que tenemos acá. ¿Y dónde está mi matriz? Vengo a producto, selecciono toda la matriz, punto y coma, indicador de columna. Está en la posición 4 y la coincidencia es falsa. Y ahora ya tenemos acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiarlo para todas las filas. Puedo ahora también, si quiero, ya eso es un extra, le doy formato de celda y le doy moneda y le agregamos la moneda. ¿Y qué hacemos finalmente? Detenemos la macro. Ya que tenemos la primera pregunta hecha. ¿Ya? Miren acá el código que hemos grabado. Entonces, podemos ir separándolo. Por ejemplo, hasta acá tenemos lo relacionado con qué, lo podemos decir con la parte de darle
de darle formato al precio. Miren, todo esto es para el formato del precio. Y todo esto que tenemos acá es para el formato hasta acá, es el formato de las celdas. Formato de las celdas. Y acá ya tenemos la función buscar. Y luego que tenemos la función buscar, tenemos acá el formato de moneda. Ya tenemos dividido nuestro código porque lo vamos a necesitar. Entonces, ya vamos a guardar, ya sabemos, acá miren la función, acá el formato y así. Vamos a la segunda parte del ejercicio. Hasta ahí, muchachas, muchachos, ¿entendieron? ¿Dudas? ¿Todo bien? No, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos están diciendo, luego, no, modifique la macro grabada para que funcione en tablas de igual configuración, pero diferente cantidad de filas. ¿Qué me dice? Misma configuración que va a comenzar en el B3 y se va a hacer hasta la columna E. ¿Ya? Como estamos viendo aquí en pedido, que empieza en la B y en la columna E es lo nuevo que nosotros vamos a crear. Entonces, ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? En la tarea, por ejemplo, me piden la cantidad, el usuario me dice la cantidad de filas que yo voy a recorrer esa tabla para darle, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí básicamente? Darle el formato y calcular. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a buscar ese precio. Entonces, esto de acá es lo que nosotros digamos que nos va a variar, que aquí lo hicimos para 1, 2, 3, 4 y 5 filas, pero podemos hacerlo para 3 filas o podemos hacerlo para 10 filas. Entonces eso es lo que nos va a variar. Pero nosotros no sabemos a priori la cantidad de filas que tiene, por ejemplo, esta hoja. Nosotros no lo sabemos. Y la idea no es que se lo pidamos al usuario tampoco, sino que vamos a recorrer la tabla que existe. Es como si nosotros fuésemos a recorrer esta tabla y llenarla con los valores. Entonces, en ese caso, no nos serviría, por ejemplo, la solución de la tarea que vamos a ejecutar el ciclo una cantidad de veces, ¿ya? Una cantidad de veces que nos va a dar el usuario. Sino que la estrategia aquí ahora es ir recorriendo, si nos fijamos la tabla ya tiene 3 columnas, va a tener 3 columnas, por tanto yo puedo recorrer por cualquiera de ellas y según yo encuentre valores en las filas, entonces yo voy a rellenar esta columna de acá. ¿Y cómo yo hago? Recuerdan cómo yo hago para recorrer una tabla mientras tenga valores la fila. ¿Cómo yo hago eso? ¿Se recuerdan? ¿Cómo yo hago para recorrer filas en una tabla mientras tenga valores esa fila específica? Recuerden que yo les puse por algún lado que les dije recorrer tablas es igual a ciclo. Por tanto, si yo necesito recorrer esta tabla en cada una de sus filas, yo necesito usar un ciclo. Pero si yo no conozco, entonces vamos a recorrer esa tabla con un ciclo. Si no conozco, muy bien, Cristóbal, si yo no conozco la cantidad de filas, entonces el ciclo que yo usaría, disculpen, do while cells, esto es prácticamente fijo, cells, fila, coma, columna, ahí lo que varía es la fila y la columna, que es lo que vamos a usar, distinto de vacío. Entonces yo tengo que utilizar ese ciclo. ¿Dónde lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar acá. Ahora, de todo lo que nosotros grabamos esto, grabamos el formato y grabamos la función. De todo eso, ¿qué yo necesito modificar siempre dentro del ciclo y qué yo necesito modificar fuera?
Esto de precio ocurre una única vez. Por tanto, eso debe ir fuera del ciclo. Ya vieron el análisis que yo separé aquel código. ¿Por qué lo separé? Porque ahora nosotros necesitamos hacer ese análisis. Entonces, esto yo lo necesito hacer una única vez. Y por acá, y queremos utilizar el ciclo. Entonces, no nos dicen específicamente dónde voy a utilizar el ciclo. Yo voy a tratar de buscar la forma más sencilla de utilizar mi ciclo. Si nos leemos acá la función, es verdad que la función se ejecuta todas esas veces, pero como se nos grabó la función con la fórmula R1, C1, si se fijan acá, no es muy fácil de entender. ¿Ya? No llega a ser muy fácil de entender y decir, miren, vamos a grabar acá y dentro del ciclo vamos a pasarla para todos esos lados. Lo mejor acá es dejar esto así una única vez y después vamos a manipular estos rangos, ¿ya? Nosotros vamos a saber al final cuál es la última fila. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es la última fila? Si nosotros hacemos un ciclo y vamos recorriendo fila a fila, recuerden que el ciclo, cuando yo recorro un ciclo, ¿dónde fue que escribí? Cuando yo recorro un ciclo, esa fila, la fila en este caso, que vamos a recorrerlo hacia debajo, la fila aumenta. Por tanto, cuando yo llegue a esta posición de acá, que es cuando ella encuentra que no tiene valor, la fila va a tener un número. Entonces ya yo sé que esa es la cantidad de fila menos 1, porque la fila me va a llegar acá. Para que el ciclo se detenga, la fila llega acá. Entonces, ya yo sé, si yo fui aumentando aquí fila, la fui aumentando aquí, fila inicialmente le dábamos valor 4, después va a tomar 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fila se va a quedar aquí con valor final 10. Entonces yo sé que yo tengo que llegar hasta qué rango, hasta el rango fila menos 1. ¿Para qué? Para que me llegue a esta posición de acá. Con esto les digo que esto lo dejamos fuera del ciclo. Entonces, ¿qué debemos poner dentro del ciclo? Esto que tenemos acá. Pero esto que tenemos acá modificado. Porque aquí tenemos un rango, pero ahora nosotros no sabemos ese final de columna, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Miren, le vamos a hacer que todo sea para aquí, para una única celda. De momento le hacemos eso. Miren, si yo ejecuto ahora mi macro, lo único que yo hice, vamos a borrar esto de acá. Fíjense que la única modificación que yo le hice a mi macro, formato, y me toma únicamente las líneas, es el precio. ¿Ven? Que la única que tiene ahora las líneas de contorno es el precio. Por tanto, yo puedo decir que esto yo lo voy a meter dentro de un ciclo, lo voy a poner dentro de un ciclo, y ahora ese numerito lo voy a gestionar con filas. Vamos a crear, miren, vamos a crear din fila as integer. Decimos fila igual a quién, nos fijamos acá y decimos fila comienza en qué posición, fila comienza en la posición 4. Por tanto decimos fila es igual a 4. Hacemos el while, miren, do while cells en la posición fila. ¿Y qué columna? Yo tengo que usar una de las columnas que tiene datos, ya sea la 2, la 3 o la 4. Cualquiera puede usar. Entonces, punto value. Bueno, que yo puse paréntesis por acá. Y esto es distinto de vacío. Primer paso del ciclo, miren cómo les voy. Primer paso del ciclo. Acá tenemos el segundo paso del ciclo. ¿Y qué tenemos? ¿Qué nos faltaría a nosotros? Cerrar el ciclo. Miren, ahora nosotros necesitamos cerrarlo. Dijimos que era eso nada más. Lo cerramos y antes de cerrarlo ponemos el fila igual a fila más 1. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Tercer paso del ciclo. ¿Ah? Guardamos, ¿y qué es lo que va a pasar? Que ahora vamos a borrar nuevamente, vamos a hacer los cambios y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver si nos funcionó. Ah, no, claro, no nos va a funcionar todavía, porque
dejé E3. Entonces ahora nosotros quitamos E3 porque ahora yo quiero que esa fila vaya cambiando de valor. ¿Y qué es lo que vamos a poner? Esa variable fila que acabo de poner. Y así la fila me va aumentando y va cambiando de posición. ¿Sí? Habíamos comenzado en E3, esto de acá no lo necesitamos. Y E3, yo no quiero que sea E3, yo quiero que sea la que le corresponda en ese momento, en esa iteración del ciclo. Aquí es, y ya no tenemos que modificar nada más. Entonces probemos. Vamos a probar, vamos a ver si no funcionó. Formato. Y fíjense que acá, claro, porque nosotros habíamos puesto el precio en negrita y entonces ese negrita lo tomó para los demás porque lo dejamos aquí dentro, porque eso lo hice después. Ya vieron que lo que como que hago después, si no lo tengo en cuenta, mírenlo acá. Quitamos esto que tenemos por acá. No lo necesitamos. Lo borramos, pero sí lo vamos a necesitar para el precio. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Pero quitamos el false y lo ponemos acá. Entonces, para que nos quede en negrita nada más que el precio, volvemos a ejecutar. ¿Qué nos pasó? Ejecutamos la macro y fíjense ahora cómo nos queda el precio y las demás nos quedan correctamente. Entonces, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando, ahora todavía tenemos fijo, digamos que la cantidad de donde vamos a buscar la función. Entonces dijimos que el valor de fila, voy a ponérselo aquí en comentario, el valor guardado en fila representa la primera fila vacía después de la tabla. ¿Ya? Ese número, esa fila, me está dando ese valor. Miren, vamos a ponerlo aquí en un mensaje para que vean el valor que está guardado en fila. Lo voy a poner en un mensaje que diga el valor de la fila es, fíjense, para que vean el valor que tiene almacenado fila. Vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense el mensaje que nos está diciendo fila 9. Si nosotros vamos, efectivamente, la fila 9 es la primera fila vacía. Por tanto, ahora yo quiero que estas funciones de acá me trabajen, se ejecuten en ese intervalo que yo necesito. Ya sabemos que la fila es 9, por tanto ahora aquí nosotros queremos modificar ese rango, ese intervalo, y para modificar lo que hacemos, miren, quitamos este 8, porque ya no va a ser ese 8, ya va a ser el valor que se encuentre en la fila. ¿Por qué lo hacemos aquí y lo hacemos acá? Porque es lo único donde vamos a cambiar, porque siempre va a seguir copiando a partir de la celda E4, es siempre fijo. Entonces, únicamente vamos a cambiar el rango de destino, el rango, disculpen, que vamos a seleccionar. ¿Ya? Ejecutamos y vamos a probar. No debe haber ningún cambio trascendental, únicamente nos va a seguir calculando ese valor. Y nos está dando aquí ND. ¿Por qué? Porque no está encontrando los valores de aquí para hacerlo. ¿Por qué es eso? Porque utilizamos fila. Y fila, recuerden que llegaba hasta la 9. ¿Qué yo le hago aquí? Miren, le quito 1. Y vengo acá y le quito 1. ¿Ven? Entonces, damos a aceptar, volvemos a ejecutar. Macro, formato, y nos está rellenando los que necesitamos. Ahora nos está faltando el formato de qué? De moneda. Si quieren lo podemos dejar aquí mismo. ¿Y qué es lo que cambiaríamos? El 8 y le ponemos también fila, porque ya nosotros tenemos ese valor final, fila menos 1. Este último de acá no lo vamos a necesitar. Y ahora no va a pasar nada porque lo único que hicimos nos va a quedar igual como está. Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Entendieron? Vamos a ejecutar la macro, miren, para que vean cómo funciona. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ejecutarla ahora en pedidos 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ejecutar. Y vieron cómo nos funciona ahora para la macro, para la otra hoja. ¿Y por qué nos está funcionando? Porque si vamos a nuestro código, en ningún lado nos dicen que
la hoja de destino, nos dan el nombre de la hoja de destino. Únicamente utilizamos la hoja de los productos, que esa sí es fija, pero nunca dijimos en qué hoja va a estar. Por tanto, la macro se va a ejecutar siempre donde ella se encuentra. Es decir, la hoja que esté activa, ahí es donde se va a ejecutar la macro. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Qué en el macro, en la Sí. macro, en el código, qué hace el lookup? Ah, esta es la función de buscar B, lo que está en inglés. Ah, ya. Esta es la función buscar B, pero en inglés. ¿Ya? Se las dejo por acá. Función buscar B. Fíjense, buscar B es, fíjense por acá, los que tengan, incluso los que tengan, hubiesen trabajado con Office en inglés, les iba a salir siempre VLOOK en lugar de buscar B. Si nos fijamos acá, miren, nos creó la función. ¿Y por qué nos está creando la función? Miren acá cómo nos la crea, porque utilizamos esto que es la fórmula R1S1, que lo que hace es escribirme la fórmula en esa celda. Después vamos a ver otro ejemplo que me parece que no llega a escribir exactamente la fórmula. ¿Hasta acá alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Pero para qué la usó? O sea, no caché Ya, para qué. claro, el precio, miren, acá tenemos unos productos y necesitábamos ese precio. Y el precio lo tenemos en producto, pero no están en el mismo orden. Entonces nosotros que veníamos a esta tabla y buscábamos el código y devolvíamos el producto, el precio. Ah, ya, ya, ya. Muchas ¿Ya? gracias. Como mismo habíamos hecho en la parte inicial de Excel, únicamente lo que hice fue grabar esa parte, ¿ya? Que fue, según el código, obtener el precio de ese producto. ¿Ah? Ahí podían haber utilizado un índice con un coincidir, podían utilizado, como me dijo Pablo, un buscar X, ¿ya? Pero yo seleccioné buscar B. ¿Hasta acá alguna duda, muchachas, muchachos? Ahora, ya terminamos la pregunta 2. Ya terminamos a pensar que nos piden para ya agregar un botón. Vamos a agregar un botón. Podemos venir aquí directamente, agregamos un botoncito y le vamos a dar el formato. Ya, en caso que no los pidan, vamos a decirle formato. ¿Ya? Recuerden, aquí podemos crear un botón aquí o los podemos crear también insertando, como le hemos dicho, como les he mostrado aquí, y buscan una figurita que ustedes quieran. Vamos a ver si hay algo relacionado con botón. Si nos muestra, miren, vamos a insertar este acá, una figurita distinta, y se la asignamos le vamos a asignar entonces la macro. ¿Qué le decimos? Asignar macro. ¿Y qué macro? Formato. Y esta, déjame ver si le habíamos asignado, asignar macro, le decimos formato. Y ya ahí tenemos dos botones, a lo mismo, pero bueno, dos formas diferentes de hacer estos botones. ¿Ya? Damos guardar y ahora vamos para la segunda parte. ¿Y qué nos está diciendo la segunda parte? Vamos a crear una macro factibilidad, la cual debe evaluar la factibilidad o no de realizar la venta del producto consultado en pedido especial. ¿Ya? Es el pedido la columna 13. Eso fue una de las modificaciones que hice. Esta macro debe realizar lo siguiente y nos están diciendo use ciclos. Escribir en la celda F3 el texto subtotal, escribir en la celda G3 el stock y luego usando una función de buscar B, ahora vamos a usar la función buscar B, pero la vamos a programar nosotros directamente. Cuando grabamos, la grabamos y entonces nos sale un poco raro con el... ¿ven? Nos sale de esta forma que tenemos acá. Esto sí, pero ven, si nos sale entre comillas, nos sale de nuevo aquí el signo igualdad. Es como poner básicamente lo mismo que ponemos allá, ponerlo aquí y con estos RC, que a veces nos puede costar un poco de trabajo entender. Ahora nosotros vamos a crear la función. Vamos a crearla ¿para qué? Para agregarle el stock a los productos. ¿A qué me refiero con el stock a los productos? Es lo mismo que el precio. Acá tenemos los productos y tenemos unidades en stock. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Según el código, devolver ese stock. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos.
Vamos a esa primera parte del ejercicio. Vamos a escribir esos valores y vamos a utilizar la función esta para hacerlo. Entonces vamos a crear una subrutina, subfactibilidad. Vamos a ir por parte. Y ahora, ¿qué es lo primero? Nos están diciendo que usemos ciclo. Ciclo, aquí nos los están diciendo porque podían haberse hecho de otra forma, entonces nos están especificando para que nosotros lo hagamos con ciclo. Pero en caso de que no nos los digan y ustedes saben que lo necesitan, también los usan. ¿Qué es lo primero? Le voy a decir fila as integer. Yo todavía no sé qué voy a escribir, pero yo sé que yo necesito una fila. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar recorrer esta tabla. ¿Ya? Yo voy a necesitar recorrerla y por eso es que yo necesito esa fila. Entonces, fila as integer y fila va a ser igual a ¿quién? Esta fila va a ser igual a, comienza en 4, por tanto yo digo es igual a 4. Ahora, yo necesito hacer el ciclo, ¿cierto? Do while y se va a mover desde la celda, fila, coma, ¿cuál? Columna. Yo puedo mirarlo ya sea por la 2, la 3 o la 4 porque esas siempre van a tener valores. Yo voy a poner columna 2, punto value, distinto de vacío. ¿Y qué es lo que siempre hago? Loop, para que no se me olvide. ¿Y qué es lo que siempre hago? Aumentar la fila para que no se me olvide. Fila es igual a fila más 1. Y aquí ya yo tengo, miren, la estructura de mi ciclo. Por hacer eso, muchachos, tienen puntos en el certamen. ¿Ya? Ustedes todavía no saben lo que va a ir acá adentro, pero hicieron la estructura de su ciclo y está correcta. ¿Ya? Tampoco es hacer un ciclo y que esté incorrecto, sino que está correcta. ¿Y ahora qué debemos nosotros hacer? Pues nos faltó poner aquí el stop y aquí las observaciones, pues eso es en la fila, en la celda F3 y G3. Eso lo hacemos fuera del ciclo, miren. Decimos, podemos decir range E3 punto value y de esta forma que estamos haciendo, estamos escribiendo en una celda. Recuerden, cuando escribimos la celda del lado izquierdo es porque vamos a escribir un valor dentro de ella y cuando escribimos la celda del lado derecho del signo de igualdad es porque vamos a leer un valor. Esto es sumamente importante. Apréndanselo porque es sumamente importante, algo sencillo, pero que nos sirve después cuando se nos complica con un ciclo, saber la acción de copiar y la acción de escribir. Disculpen, la acción de escribir en una celda y la acción de leer de una celda. Entonces aquí estamos escribiendo y ¿qué es lo que vamos a poner? Stop. ¿Ya? ¿Y qué vamos a poner en...? Esto es algo sencillo, pero eso sencillo es sumamente... Vamos a ver, era F3 y G3. Que memoria la mía. F3 y G3 punto value es igual a observación. Observación. ¿Ah? Y ahora vamos a, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Aquí debe decir stock y nosotros debemos ir agregando el stock. Ahora vamos a utilizar la función. ¿Cómo nosotros utilizamos las funciones directas programadas desde Visual Studio? Lo primero, antes de usar la función, nosotros vamos a escribir en cada una de estas celdas, en cada una de estas celdas vamos a escribir. Por tanto, nosotros debemos poner esa celda. Miren, aquí dentro del ciclo podemos decir cells, fila, es la fila que le corresponde en ese momento. Y ahora, ¿en qué columna? Mira, decimos 2, 3, 4, 5, y estamos trabajando en la sexta columna. Ahora, decimos say.value es igual a quién. Para nosotros usar las funciones, programarlas directamente desde Visual Studio, debemos utilizar el worksheet. Worksheet function, este que tenemos acá. Worksheet function va a tener asociadas las funciones propias que nosotros utilizamos en el Excel, ¿sí? Decimos punto, y fíjense aquí cómo nos están saliendo todas las funciones. ¿Cuál nosotros vamos a utilizar? V, la misma que estábamos utilizando. Y ahora abrimos paréntesis. ¿Y qué nos están diciendo? Miren, argumento 1, argumento 2, el 3 y el 4. ¿Cuál es el argumento 1? ¿Cuál es el primer parámetro de la función de buscar B? ¿Quién recuerda?
La función B que vimos en la primera parte del curso. ¿Cuál es el primer parámetro que se le pasa a esa función? ¿El rango? No efectivamente, no exactamente. ¿Cuál es el primer parámetro? El valor que voy a buscar, ¿ya? ¿Y dónde está? Miren, yo necesito buscarlo por acá, fíjense, vamos a hacerla, miren. Buscar B. ¿Cuál es el primer parámetro? Valor buscado, la matriz de la tabla, el indicador. Ahora nosotros vamos a programar eso, ¿ya? Mi valor buscado, ¿dónde está? En la columna B y en la posición que según vaya correspondiendo, en la fila que vaya correspondiendo. Por tanto, yo digo, puedo decir cells, la fila, coma, columna 2, punto value. Ese es mi primer argumento, coma, mi segundo argumento, que es el rango de la tabla. Y esta tabla sí es fija, por tanto yo pongo el rango fijo, va desde la B2 hasta la E17. Entonces yo digo range va desde la B2 hasta la E17. Pero ¿qué sucede? Que este range que tenemos acá, sí o sí tiene que ser de la hoja producto. Entonces nosotros podemos decir, tenemos que llamar a esa hoja. Y tenemos dos formas de llamarla. Una, diciendo hoja. Fíjense que me están saliendo todas las hojas. ¿Y eso qué representa? Vámonos acá. Y miren acá los números de las hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Yo quiero la hoja 5. Entonces yo digo hoja 5, punto, y el range que acabo de crear. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer sí o sí, yo tengo que llamar a esa hoja. Tiene que ser de esa hoja y no de otra. Coma, columna, dijimos que era la columna 3, que es donde está el stock, coma, el argumento 0, que es si busca aproximado o exacto, ¿ya? Y aquí hemos creado la función. ¿Qué nos permite que se vaya escribiendo la función en cada fila? Pues esto que tenemos acá. Esto mismo podríamos haberlo escrito. Voy a ponerlo acá abajo. Vamos a ponerlo en comentario. Yo aquí digo range era la fila F, ¿cierto? Fila, ¿ya? Columna F, fila, y por acá yo pude haber puesto lo mismo que puse acá. Pero ahora, ¿de quién? De la columna B. ¿Ya? Y ahora lo hice todo con el range. Y de esta forma nos debe funcionar. ¿Qué nos debe funcionar? Pues es que nos escribe stock y nos busque. Vamos a probar a ver. Venimos acá, vamos a ver qué nos está pasando. Factibilidad. Y fíjense cómo nos escribió el stock y las observaciones. ¿Ya? Y si nosotros buscamos el equipo de sonido, miren acá, buscamos en producto, equipo de sonido, efectivamente el stock es 29. Ay. Y si venimos acá, el stock es 29. Entonces, si ese funcionó, funcionan las demás. La computación, computadora, mírenla acá, es 26. Y si venimos acá, tenemos 26. ¿Entendieron qué hice aquí, muchachas, muchachos? Otra forma de escribir lo mismo. En este también ocupo la función buscar, ¿cierto? En este también utilicé la función buscar. Entonces, para usar las funciones de Excel desde VBA, utilizamos esto que tenemos acá. Utilizamos esto, punto, y la función que necesiten buscar. Que necesiten usar, para no confundirlo con el buscar, que necesiten usar. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos haciendo. Fíjense cómo fuimos nosotros programando, y esto que está acá, aunque lo hayamos programado, está mucho más entendible, por ejemplo, que esto que está acá. Y ambas hacen lo mismo. Y lo otro que hace, fíjense que acá lo único que me escribe es el valor. ¿Ya? Acá me escribió la función.
y acá me escribió el valor. Lo cual incluso es mejor que me escriba el valor, así el usuario cuando está trabajando no sabe cómo ustedes hallaron ese valor y no lo puede modificar. Porque acá en esta función ya es un poco más modificable, pero aquí es el número o es el número, no puede buscar otro valor. ¿Entendieron hasta ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, pero no entiendo el cómo está escrita la función en la macro. La función de buscar, No, la de arriba. esta de Esa. acá, lo que pasa es que esto es una fórmula R1C1 y lo que les dice es row, column, fila, columna. Y entonces esto es -3, por eso yo no quiero, para no meterle muchos ruidos ahora en la cabeza, esto es en función de la fila que ustedes seleccionaron, entonces o decrece o aumenta. Entonces le está diciendo, es la misma fila, pero muévete en la columna -3 posiciones. Y aquí muévete en la fila -2 posiciones y aquí muévete -3 posiciones. Entonces, ese no es, a veces no suele ser tan evidente. Aquí, cuando ustedes graban la macro, lo que tienen que saber que en esa parte es donde está, digamos que la opción de buscar. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Gracias, profe. Es la idea, ¿no? No es que tengan que saberse en detalle esa parte, sino que al menos saber que es ahí donde, y qué es lo que, fíjense que aquí yo no modifiqué nada en esa fórmula, sino que modifiqué luego en el range que yo copio, porque esto, si se fijan lo que les está diciendo que es un autollenado y el destino es ese rango que yo quiero copiar. Entonces, más o menos no ser experto y entender un poco el código sin complicarse. ¿Ya? Entonces, y de esta forma le pasan los argumentos que ustedes necesiten y me parece que está incluso más entendido. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? Fíjense, como yo tengo la costumbre siempre de guardar. ¿Ya? Si esto se les esconde, que le ha pasado mucho, vienen acá y lo vuelven a hacer aparecer. Lo cerré, miren, vienen aquí y lo hice aparecer. Si en algún momento el Visual Basic les da errores, cuando estén ejecutándolo, les da errores, vamos a poner esto aquí en comentarios, déjame ver si me deja ejecutar, para que vean a ver qué pasa. Vamos a la macro, factibilidad, no me hizo nada, pero no me dio errores. Vamos a ver qué otra cosa podría poner. Vamos a no poner el loop, a ver si me da algún error. Macro, factibilidad. Aquí me dio un error, yo doy a aceptar. Fíjense cómo esto se me queda en amarillo. Si yo quiero, si yo vengo de nuevo al ejecutar macro, ¿qué es lo que hacemos? Nos va a seguir dando ese error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como nosotros detenemos ese proceso, venimos a este cuadradito que tenemos acá, que les pasa mucho, y no les deja ejecutar después. Vengo a este cuadradito que tenemos acá, a este que les acabo de marcar, y le doy clic. Y con eso yo detuve el proceso anterior, ¿ya? Yo le doy clic, arreglo. Fíjense cómo me estaba marcando el error en Zoom, sin embargo, el error no estaba ahí, el error estaba porque faltaba lo de antes. Entonces, yo pongo loop y ya yo sí guardo, porque si no, no se me guardan los cambios, y doy a ejecutar. Son pequeños detalles que los pueden hacer estar el día entero por un error que no saben dónde está. Y el otro error es cuando llamamos a una hoja el nombre que esté correcto. Aquí les dije, déjame ver, utilizar hoja E5. A mí me gusta, es como que más expedito, pero podíamos haber utilizado en lugar de hoja 5, ¿qué es lo que podíamos haber usado? Utilizado el objeto worksheet, donde, como ustedes también vieron, en los videos me parece worksheet, y dentro de paréntesis, lo que yo le paso ahora es el nombre que aparece en la hoja. ¿Y cuál es? Productos. En el momento de escribir aquí, muchachas, muchachos, ojo, porque pueden equivocarse y no haber escrito bien producto y ya ahí no les va a funcionar la subrutina. Yo me fijo aquí, entonces si utilizamos worksheet,
Si utilizamos worksheet, ¿qué es lo que van a escribir dentro del worksheet? Mira, si utilizamos worksheet, escriben lo que está entre paréntesis. Y si utilizamos de la otra forma que utilizamos digamos, el número de la hoja, yo voy a utilizar esto que está acá. ¿Ya? Yo puedo utilizar el worksheet, vuelvo y repito, puedo utilizar el worksheet y dentro le paso el nombre que está entre paréntesis aquí de la hoja, el nombre que nosotros le pusimos. Si no, utilizo directamente este número. ¿Por qué nos facilita ese número? Porque las hojas, cuando ustedes las vayan creando, miren, voy a hacerles un ejemplo. Yo acá, vamos a crear una hoja. Aquí nos dice el nombre de esa hoja es hoja 2. Pero si vamos a Visual Basic, la hoja 2, mira, dice hoja 7. ¿Y por qué dice hoja 7 y no hoja 6, que era la que venía? Porque ya nosotros creamos una hoja 6 y yo la eliminé. Por tanto, esa que eliminé, ya ese número no lo vuelve a tomar. Y así, si yo creo otra hoja, vamos a Visual Basic y miren, me crea hoja 8. Si yo borro la hoja 8, que es esta que tenemos acá, y voy a crear otra, ahora me dio el Excel ya. Y ahora, si yo, miren acá tenemos las 7, si yo quiero crear otra hoja, que nos va a aparecer, nos saltó para la nube. Entonces, eso nos facilita que sean identificados, es como el identificador de la hoja, que son identificadores nulos para esa hoja, únicos para esa hoja, aunque yo lo elimine. ¿Ya? Entonces lo puedo usar, fíjense aquí las dos formas de usarlo indistintamente. Ahora vamos al ejercicio que nos están diciendo, ya hicimos esto. Ahora nos falta, dice, luego para cada producto del pedido, obtener el subtotal, el cual es la multiplicación de la cantidad por el precio. ¿Ya? Vamos a visualizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Multiplicar estos valores y escribirlo acá. Ya nosotros escribimos esto, ahora tenemos que escribir acá. ¿Qué vamos a hacer? Usar el mismo ciclo, porque ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a leer acá y escribir acá. Quizás eso les recuerde algo de la tarea, que tenemos que leer acá y escribir acá. Vamos a usar el mismo ciclo que ya teníamos, fíjense, el mismo ciclo que ya teníamos. Ahora vamos a escribir en cells. Va a ser en la misma fila que estábamos anteriormente, en esta fila que es la que va a estar. Ahora va a ser, si aquí es la columna 6, esta es la columna 7, punto value. Es decir, vamos a escribir ahora, ¿dónde? En la columna 7. Vamos a escribir en G. Vamos a verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a escribir en esta columna, en la fila que corresponda. ¿Y qué vamos a escribir? Pues la multiplicación de esta y de esta, que son la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, es decir, la multiplicación de la columna 4 con la columna 5. Entonces aquí decimos, es igual a cells, fíjense, fila, coma, dijimos que era la 4, ¿no? Se me olvida, value, por cells, fila, porque seguimos en la misma fila, columna 5.value. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Y se los pongo acá arriba en comentarios para que no se les olvide, porque eso es muy importante. Para escribir en una celda, lo ponemos un poquito más para acá. Y para escribir. Para que no me quede tanto, escribiendo en celda. Y acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Leyendo de ambas celdas. ¿Ya? Entonces yo leo el valor que tengo acá, leo el que tengo acá y los multiplico. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestra macro. Vamos a ver qué pasó. Macros, factibilidad. Y fíjense cómo. Es que el stock, disculpen, es que el stock es en la G y esta en la G era en la H. Yo decía, me falta algo. Y el subtotal es en la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es en la F. Nos está faltando subtotal en la F.
que es la 6. Aquí es la 6, cambio, y aquí es la letra, debería ser la G, aquí es la G, por tanto aquí debería ser la 7, y creo que ahora sí, vamos a ver. Factibilidad, y fíjense, me pone el stock, él me pone, claro, aquí no puede ser stock, sino subtotal. Ejecutamos nuevamente. Ejecutamos factibilidad, y miren, me pone el subtotal, la multiplicación de esto por esto, el stock, y ahora me dejo aquí para algo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hice? En el mismo ciclo, fíjense, en la misma vez, yo no tengo que crear un ciclo nuevo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Acá estoy rellenando la columna G, acá estoy rellenando la columna F, y nos falta ¿qué? La columna G. Miren, vamos a ver. Escribiendo en la columna F, acá estoy escribiendo en la columna G. ¿Vieron? Todo con el mismo ciclo. Ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? La factibilidad. ¿Y qué nos están diciendo la factibilidad? Que es factible si que, vamos acá, si este valor del stock es mayor que este valor, ¿ya? Es decir, que podemos comprar. Si yo estoy pidiendo más de lo que existe, no lo puedo comprar. Entonces, miren, dentro del mismo ciclo, vamos a un if el valor que se encuentra en la celda cual, fila, coma, en cual tenemos el stock en la G, y la G es la 7, si ese valor es mayor que el valor que se encuentra en la misma fila, columna cual, columna D es la 1, la 2, la 3 y la 4, es la 4. Si eso ocurre, entonces yo debo escribir en la celda, en que celda, fila, coma, ahora la H es la 8, punto value, yo voy a escribir que es factible. Y si no, voy a escribir, ¿en dónde voy a escribir? Voy a escribir no factible. ¿Ya? ¿Y qué me está faltando en el if que no lo hice al principio y se me podía haber quedado el en if? ¿Ya? Vamos a guardar, vamos a ejecutar nuestra macro, vamos a borrar todo para que vuelva a ejecutar la macro, factibilidad, y miren ahora cómo nos escribe el subtotal, el stock factible o no factible. Aquí revisamos, miren, el stock hay 12 y tenemos de cantidad 35. ¿Y qué fue lo que estuve? Mira, utilicé un if para escribir en una celda. Acá estuve escribiendo el resultado de una celda producto o una multiplicación. Aquí puede ser, si yo necesito esto de acá, dividirlo, quizás como sea en el caso de la tarea, lo pueden hacer. ¿Ya? Y ustedes pueden armar toda la fórmula que ustedes quieran. Si necesitan sumar, no se necesitan sumar, yo puedo sumar aquí también. Si por casualidad necesitan hacer esto primero, miren, uso paréntesis y voy creando lo que yo necesite, porque recuerden que las operaciones matemáticas tienen un orden, y así yo puedo hacer ahí todo lo que yo quiera, pero sabiendo que lo que yo escriba del lado izquierdo es la celda en la que yo voy a escribir, y cuando yo escribo la celda del lado derecho, el signo de igualdad, es lo que yo voy a leer. Y como mismo yo utilicé cells aquí, yo puedo utilizarle, les voy a poner, yo puedo haber utilizado el range, ¿ya? Range, dijimos que la 6 es el subtotal, ¿cierto? Sí, entonces yo digo F, fila, fíjense, yo puedo hacerlo de las dos formas, de la forma que más a ustedes les guste, ustedes lo hacen. Entonces voy a copiar acá, voy a pegar acá, y ¿qué es lo que tengo que cambiar? Las columnas, ¿ya? ¿Cuáles son las columnas? La D y la E. Cambio aquí y pongo D, y por acá pongo E. ¿Ya? Tienen dos formas de hacer lo mismo, lo hacen de la forma que ustedes entiendan. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas?
¿Dudas? No, profe. Entonces, ¿qué me están diciendo? Miren, pueden usar el código de la macro anterior si lo necesitan. Si nos fijamos acá, obtenemos, pero miren, nos falta, digamos que el formato. ¿Ya? Entonces, nosotros si queremos, igual en este ejercicio les decían, se acepta así o se acepta de la otra forma. En la macro anterior, donde nosotros le poníamos el formato a las columnas, mírenlo acá, en este ciclo que tenemos acá. Entonces, yo puedo copiar todo esto que tengo acá. Yo lo copio y puedo pegarlo acá en mi mismo ciclo, yo lo puedo pegar. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Ahora no va a ser la columna E. Ahora, ¿cuál columna va a ser? La F. Y cambio la F, por ejemplo. Vamos a ejecutar. Y de momento lo que nos los dio fue en la F. Ejecutamos. Y ven cómo nos pone el formato acá. Y ahí así ustedes pueden ir trabajando. Yo quiero que sea quizás desde F, vamos hasta la F y la F hasta la H. Desde la F hasta la H y va a ser la misma fila. ¿Ya? Entonces vamos aquí, es lo mismo, que básicamente lo tengo repetido acá. ¿Ya? Vemos, y fila más 1 para que me tome el enunciado. Vamos a ejecutar la macro. Y miren ahora, me quedó fila menos 1. Ejecutamos. Vamos a borrar todo para que vean cómo nos queda ahora. Macro, factibilidad. Y miren, ahora nos da el formato. Ahora que nos faltaría esto de acá, pues ahí vamos y buscamos también lo que nos pone este formato y se lo agregamos, ¿sí? Ya. Por ejemplo, si nosotros en el if, un ejemplito, queremos decir que sea mayor que la factibilidad, vamos a suponer para usar más de una condición en el if, yo quiero que sea mayor que la factibilidad y menor que 100. Ya vamos a agregar otra condición. Entonces, en el if, para agregar una condición, yo utilizo un AND y digo cells, o decir fila, coma 7, punto value, que sea menor que 100. ¿Ya? Entonces yo lo voy a utilizar un AND cuando yo quiero que las dos cosas se cumplan, o voy a utilizar un OR cuando yo quiero que una de las dos nada más se cumpla. Entonces acá, AND, vamos a ver qué número hay. Vamos a decir que sea menor de 20. Vamos a poner menos de 20 y el primero debe cambiarnos de factible a no factible. Vamos a ejecutar. Ejecutamos. Y fíjense acá, bueno, de hecho, todos nos dieron no factible porque evidentemente todos están por debajo de 20. Están por encima de 20, ¿sí? Vamos a decir por debajo de 25. Vamos a ponerle un poquito más. Ejecutamos. Es un ejemplo solo. Macro, factibilidad. Y ven cómo algunos, estos dos siguen no factibles, pero este, como es menor de 25, sigue igual. ¿Era esa la duda, Cristóbal? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Entonces eso es cada vez, y si necesitan más condiciones, pues agregan mucho, agregan más AND, ¿ya? Van agregando todas las condiciones que ustedes necesitan. ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? Profe, yo quedé con una duda del worksheets. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay una diferencia entre el worksheets y el cheats? ¿O igual son lo mismo? Ya. Vamos a probar para acá. Puedes poner también cheat. Puedes usarlo también. Puedes usar cualquiera de los dos. Se me enreda aquí. Puedes usar cualquiera de los dos, ¿sí? Gracias.
Entonces, muchachas, muchachos, el viernes tienen el certamen.